Bendito y soberano Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Y te ruego, Señor, que seas tú permitiéndome hablar lo que es correcto, que sea tu palabra, Señor, y no las mías. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, permitiéndonos autoexaminarnos, Señor, en nuestro diario vivir. Bendícenos, Señor, hoy con ese bálsamo de tu palabra. Alivia todo lo que esté fallando, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos a entender los caminos que debemos seguir contigo, Señor, no los del mundo, sino los tuyos, bendito Dios. Habla nuestras vidas, bendito Dios, y dame esa sabiduría, Padre, para exponer tu palabra. Yo te lo ruego, Señor, en el amor y en la gracia de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como les dije, hoy tengo ese gran privilegio de exponer en este autoexamen la palabra de Dios. Quiero que por favor hoy nos ubiquemos en Primera de Juan 2:6. Libro Primera de Juan 2:6. Dice la palabra de Dios así, lo voy a leer y cada uno de ustedes, por favor, lo leen. Dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un corto verso en el cual, mis hermanos, hoy vamos a meditar y que yo he titulado ¿Eres en serio un verdadero cristiano? Lo planteo como una pregunta para que cada uno de nosotros desde ya nos examinemos en este asunto. ¿En serio estamos andando los caminos que Cristo nos ha mostrado por medio de su palabra? Muchos aquí tenemos 1, 2, 5, 10 años o más en el Evangelio. Entonces, espero que hoy esta palabra de Dios sea de mucha edificación para nuestras vidas. Porque, mis hermanos, aquel que dice ser cristiano, o si yo digo que soy cristiano y que el Espíritu de Dios mora en mí, pues es justo, es debido hacerme esta pregunta: ¿en verdad estoy andando como Cristo anduvo? Y para ello he planteado unos interrogantes que los vamos a desarrollar a lo largo del autoexamen, para que pensemos en cada uno de ellos. ¿Cómo son nuestros caminos o cómo están nuestros caminos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y cómo es nuestro obrar diariamente? ¿Qué es lo que realmente estamos mostrándoles a los demás nosotros con nuestros actos? ¿Nos estamos mostrando como Cristo, como cristianos o, como digo yo, como cristinos? Así que cada uno de nosotros debe autoexaminarse en ese sentido. Si yo hiciese la pregunta, o mejor, si te examinaras hoy a la luz de la palabra y te preguntaras, ¿cómo estás andando en tu vida diaria? ¿Qué te responderías? Cada uno respóndase internamente a sí mismo y haga esa evaluación de cómo está su vida en los caminos del Evangelio. Porque recuerden el título, nos llamamos cristianos. Cuando decimos o cuando leemos el texto y vemos que el que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo, entonces andamos, reitero, como él anduvo. Cuando dice el texto haciendo referencia a que si el cristiano dice que permanece Cristo en él, pues ¿cómo debe andar? Como Cristo anduvo, ¿cierto? Claramente está hablando de Cristo, porque aquí el apóstol Juan escribió esta carta fue a los creyentes. Él les estaba reconviniendo y les estaba diciendo, si ustedes dicen que tienen a Cristo, pues deben andar como Cristo anduvo. Y hoy también nos lo está mostrando la palabra y nos está invitando a que cada uno de nosotros nos examinemos si realmente estamos andando como Cristo nos ha ordenado que andemos. Cuando yo digo que permanezco en Cristo, no es solo una declaración de palabra, mis hermanos.
Esto debe ser un verdadero acto de fe, que debe ser pública, externa, de que soy o que estoy con Cristo y por eso me llamo cristiano. Porque es que muchos decimos, yo soy cristiano de palabra, pero de corazón estamos totalmente alejados de la verdad. Y por eso, como dice la misma palabra, que por sus frutos los conoceréis, a nosotros, ¿cómo nos conocen? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo me conocen a mí en nuestro diario vivir? Como aquel que habla lo que es indebido, como aquel que se comporta de una manera indebida, aquel que le piden un consejo o le piden una ayuda y simplemente hace oídos sordos o se escabulle y le importa lo mismo los hermanos o alguien. Cuando tenemos la oportunidad de compartir su evangelio, somos, como siempre lo he dicho, la gente 007. Aquí somos cristianos, pero allá afuera no tienen ni idea de que somos cristianos. O somos de aquellos, porque ahora se convirtió en una moda decir, es que yo soy cristiano. Y entonces por el hecho de decir que soy cristiano, creen que es que ya tenemos la salvación o que ya eso nos va a hacer hallar gracia, por solo decirlo, delante de los demás. Y resulta que no es así, porque nos comportamos de una manera totalmente diferente, dejando en vergüenza la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, hoy es un buen día y un buen momento para recordar la definición de cristiano. ¿Por qué se les dio el nombre de cristianos? O pensemos en el término cristiano y recordemos. Según la Biblia dice que es aquel que permanece en Cristo, vive por Él y para Él y anda como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Ya sabemos que no se está refiriendo a su caminar físico, ¿cierto? Nos está hablando es a su actuar. ¿Cómo estuvo andando Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Él anduvo sanando enfermos, predicando las buenas nuevas de salvación, poniendo por obra el amor y la misericordia a los demás. ¿Tú y yo hacemos lo mismo? ¿O simplemente nos enfocamos en nuestro diario vivir, en trabajar, en estudiar? ¿O venimos hoy domingo y hasta las 10:40 que dura el servicio es todo lo que hacemos en la semana? Y volvemos hasta dentro de 8 días para poder decir, yo soy cristiano, me llamo cristiano. Hermanos, cristiano es aquel que confía en la muerte y la resurrección de Cristo. Tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior y su vida evidencia un cambio coherente en la fe en Jesús. Así de sencillo. Mis actos deben ser coherentes a lo que yo digo hablar, de lo que yo me muestro que soy. Si yo me muestro como cristiano, pero escuchan mi manera de hablar, como dije, o mi manera de comportarme, ¿creen ustedes que estoy andando como Cristo anduvo? ¿Cómo me conocerán? Preguntémonos en esto cada vez que decimos o actuamos. ¿Realmente el Espíritu de Dios está morando en nosotros y realmente nosotros hemos permitido que el Espíritu de Dios haga esa labor también y estemos dando realmente ese testimonio de fe en la resurrección y muerte de Cristo? ¿Realmente está? Hermanos, leamos Romanos 8:39 rápidamente para que entendamos algo muy importante, que es una evidencia que nos muestra de que ser cristiano no indica que ya no debemos vivir según la carne, sino en el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:39? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven lo clara y lo maravillosa que es la palabra de Dios? Esto nos indica, mis hermanos, claramente que el cristiano, no es Romanos 8, ay, perdón, no, es 8:9, perdón, sí.
8:9, perdónenme, discúlpenme. Les leo de nuevo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, por lo menos sé que están atentos, eso es bueno. Entonces, hermanos, esto nos indica, como dije claramente, que si somos cristianos y el Espíritu de Dios mora en nosotros, no andamos en las cosas de la carne. Porque si alguno tiene el Espíritu de verdad, si alguno tiene ese Espíritu de verdad y nosotros lo tenemos y le conocemos, pues ya los frutos o los actos de la carne no son los que nos deben dominar. Aunque vivimos en la carne, en este cuerpo irredento que todavía le falla a Dios, pues ya no somos de la carne. Nosotros debemos esforzarnos de vivir en el Espíritu, porque aquí lo dice la última parte, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Así que si no tenemos el Espíritu de Cristo, pues no podemos titularnos o decir que somos cristianos. Y si seguimos viviendo en la carne y disfrutando de las pasiones de la carne, pues piensa hoy muy bien lo que estamos haciendo. Acuérdate de un verso muy conocido que fue de los primeros versos cuando llegué a la iglesia cristiana que me hicieron aprender y que doy gracias a Dios por él. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vive yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿ok? Entonces, hermanos, nosotros a veces tenemos esa dificultad como cristianos, o no dificultad, sino esa mala costumbre, no sé cómo llamarlo, que todavía tenemos un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo, en la carne. Y eso es lo que hoy nos está invitando a examinarnos. ¿Estamos andando como Cristo anduvo? ¿Estamos siendo testimonio ante los demás? Recuerden que el testimonio de nosotros también habla de Cristo. Porque si yo me muestro misericordioso, amoroso, llevo su evangelio, tengo una vida que cada día procura ser conforme a los estatutos y los mandamientos de Dios, ¿no creen ustedes que esto despierta en los que nos ven o los que nos conocen ese deseo también de saber por qué lo hacemos? ¿Qué fue lo que hizo que nosotros cambiáramos? Ese grosero, borrachín, mentiroso, como seamos, como fuéramos, y que ahora nos vean, bueno, así sea con la Biblia debajo del brazo, como dicen, pero que nos vean en un cambio de vida real. ¿No creen que eso habla bien de Cristo? Mis hermanos, no nos jactemos de nada, porque en otro tiempo también anduvimos haciendo las obras de la carne, y por esta causa vivíamos alejados de Dios y éramos hijos de ira, como dice la palabra. ¿Qué dice Efesios 2:3? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como dije, no nos jactemos ahora de decir es que yo ya no vivo en las cosas de la carne o yo ya soy mejor que el que está allá afuera. Mire esos cómo se comportan, mire cómo hablan. No nos jactemos de eso, mis hermanos. Más bien, procuremos dar ese testimonio realmente de Cristo y vivir haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad y los deseos de nuestros pensamientos o de nuestro corazón, porque inclinados estamos desafortunadamente a lo malo siempre. Desafortunadamente es algo que estamos todavía contaminados por el pecado y de una o de otra manera caemos en pecado. Pero el cristiano, el que realmente ha entendido
que tiene el Espíritu de Dios y que mora en él, procura todos los días despojarse de ese viejo hombre y vivir esa nueva vida en Cristo como esa nueva criatura, ¿cierto? Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo cada día, hermanos, el de poder vivir conforme Cristo nos dio ese ejemplo maravilloso que vemos en su palabra. Así que imitemos a Cristo en su andar, haciendo la voluntad del que lo envió, la del Padre. Entonces, tú y yo, hermanos, estamos realmente siendo esos imitadores, andando como Él anduvo, haciendo la voluntad del Padre, como lo expresa Juan 6:38 al 40, que los voy a leer para ustedes. Dice: porque he descendido del cielo, palabras de Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, mis hermanos, la voluntad que nosotros nos debe regir es la voluntad de Dios, la del Padre, la que Cristo nos mostró. No es la que a mí me parezca o la que el mundo me enseña, que ese es el gran problema. Que entonces nosotros queremos vivir una vida cristiana, como dije antes, pero queremos seguir disfrutando de los placeres del mundo. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros actos deben estar regidos precisamente por su palabra. Que Dios sea quien gobierne nuestros asuntos, como lo dice precisamente la palabra de Dios. Que Él sea quien guíe nuestros pasos cada día, para que cuando nosotros digamos, o si nos preguntan, ¿tú eres cristiano?, podamos decirlo convencidos de que estamos andando como Él anduvo, y no que por el contrario nos digan, tú eres cristiano y ayer hiciste esto o lo otro. Una reconvención difícil a la que a veces nos exponemos cuando hablamos de manera deliberada o actuamos no haciendo la voluntad del Padre, mis hermanos. Hay algo en lo que quiero que meditemos también para que nos recuerde algo que debemos tomar muy en serio, hermanos, en la vida cristiana. Porque como dije, el solo hecho de decir que soy cristiano y que Él es mi Señor y yo hago una oración y que ya por ese solo hecho soy salvo. No, desafortunadamente en muchas iglesias no se estorba el pecado, no se predica el pecado como lo ha dicho el pastor. Y entonces simplemente hacen una corta oración de fe, les dicen haga una corta oración de fe y creen que por haber hecho una corta oración de fe ya soy salvo. No, Dios también demanda de nosotros que realmente mostremos ese cambio genuino, que hemos creído en Él y que ahora dependemos de Él. No dependemos del mundo, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestro corazón. Así que miren lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, vivir el evangelio es algo que realmente se exterioriza en obras de fe y de verdad. Porque por el solo hecho yo de decir, sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, y gritarlo y hacer show, eso no nos hace salvos. Recuerden muy bien que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la gracia que Dios tuvo de nosotros, de enviar a su Hijo para que muriese por nuestros pecados, uno perfecto, un cordero verdadero que hizo la voluntad del Padre. ¿En favor de quién? De nosotros, de quien no hemos sido capaces de hacer la verdadera voluntad del Padre. Pensemos cada día en esto, mis hermanos. Hermanos, al principio dije que debíamos examinar nuestros caminos,
pero también nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro obrar diario. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Son pensamientos de bien? ¿Son pensamientos de mal? Esta semana escuchaba en un pequeño reel en Instagram y hacía una oración un pastor mexicano y él decía, él oraba por su iglesia y decía, y me pareció muy bonita la oración. Él oraba y decía: Señor, concédenos a nosotros pensamientos decentes y no indecentes, pensamientos de bien para obra y gracia tuya, pensamientos que de nuestro corazón broten, esos pensamientos de amor, de justicia, de paz, como los frutos del Espíritu Santo. Y me pareció una oración bonita porque nos pone o me hizo pensar en esto. ¿Realmente nuestros pensamientos son decentes todo el tiempo? ¿O tenemos todavía esos pensamientos indecentes o esos pensamientos de rabia, de venganza, de rencores todavía en nuestro corazón? Y así nos decimos llamar cristianos. ¿Qué es lo que exteriorizamos? Porque recuerden que los pensamientos también en muchas ocasiones se exteriorizan con actos o con palabras. Entonces alguien me dijo algo y automáticamente yo le respondo con 3 palabrotas. Esta es la invitación, mis hermanos, a que cada uno de nosotros nos examinemos en este día cómo es nuestro corazón, cómo son nuestros pensamientos, cómo estamos andando en los caminos de Dios. Esta debe ser nuestra oración diaria. Miremos ya para terminar, ¿qué dice el Salmo 139 versos 23 al 24? Repito, Salmo 139 versos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta, mis hermanos, debe ser una oración diaria en cada uno de nosotros, para que nuestros pensamientos y nuestros caminos, que todavía puedan estar viciados de maldad, pues oramos para que Dios guíe nuestros pensamientos y nuestros caminos en el camino eterno de la verdad, el camino que conduce a Dios, hacia Él. Así que esa es una oración a la cual nosotros también tenemos que cada día clamarle a Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Recuerda que Él conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. A Dios no le engañamos nosotros, nos engañamos nosotros mismos, diciendo soy cristiano, bueno, yo ya no hago esto, yo no hago lo otro, pero hago otras cosas que todavía siguen siendo una falencia y una agresión contundente, lo he dicho yo, a la palabra de Dios, a la verdad. Entonces, mis hermanos, nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión. Así que cada uno de nosotros debe pensar en eso en esta mañana. En los hermanos, ¿de dónde vienen los pensamientos? También recuerden que dice Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De aquí se traslada aquí y se exterioriza. Así que si en tu corazón está todavía esos malos deseos, esos malos pensamientos, pues tenemos una tarea grandísima y disciplinada de orar a Dios para que guíe nuestros pasos en obediencia. Mis hermanos, siempre me ha gustado también Proverbios 4:23, ya para terminar, para que Dios sea guardando nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es algo que nosotros debemos cada día orar y permanecer en él.
clamándole a Dios que nos ayude a guardar nuestro corazón, que guarde nuestros pensamientos, que guíe nuestros pasos. Porque si le amamos y si decimos que somos cristianos porque soy de Cristo y permanezco en Cristo, no debo poner por obra, mis hermanos, lo que dice Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Uno de los versos más cortos de la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente le amamos, andamos como Él anduvo, realmente ese es el amor que tenemos hacia Dios, hacia Cristo, que andamos como Él anduvo. Mis hermanos, pensemos en esto y espero que hoy este autoexamen haya sido para edificación de todos ustedes. Amén. Vamos, hermanos, entonces a alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de